Hoy 9 de julio de 2020, un nuevo aniversario de la patria, y estoy en comunicación con un referente del nacionalismo argentino, el ex capitán y actual político, licenciado en Ciencias Políticas, Gustavo Breido Bey. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, Juan Cruz, es una alegría volver a conectarnos. Hoy 9 de julio, independientemente de que es un nuevo aniversario de la patria, se cumplen 2 años de la muerte de un amigo en común, referente del pensamiento nacional, fundador de Radio Antares, escribió varios libros, el ex sacerdote, el doctor Norberto Chindemi. ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, de Norberto nos unió una amistad muy grande, desde hace muchos años, desde hace más de 30 años. Es mi compadre, o fue mi compadre, yo soy el padrino de su hija Pilar. Hicimos muchas cosas juntos, yo fui profesor de la Fundación Doctrina, que él presidía. Lo acompañé cuando él desarrolló los cursos de formación en la Fundación. Después colaboré en todo lo que él desarrollaba con respecto a algunos libros muy importantes, la biografía de Coronel Zeldín, Así es. Tomos y otros temas que también desarrollaba. Después lo acompañé con la Radio Antares, fue un miembro de la Fundación, y bueno, durante muchos años estuvimos llevando adelante esa idea, que fundamentalmente se logró gracias a él, de tener una señal propia, y bueno, hasta que fuimos ahí a Pilar, y en Pilar hubo unos cuantos programas con todos los problemas y dificultades técnicas que él trataba de superar siempre. Bueno, finalmente lo acompañé a la familia hace 2 años en su velorio, y una persona de gran cariño para mí. Así es. Un gran patriota y un gran argentino. Tú, además de politólogo, fuiste candidato a presidente de la Nación en el año 2003. En este caso ya han pasado más de 17 años de aquella postulación. ¿Qué nos puedes decir del sistema actual de la política argentina? Porque parecería que vamos a un sistema bipartidista, con donde está el macrismo y el kirchnerismo, y el macrismo agrupa a varios sectores desde la derecha, liberales, conservadores, y el kirchnerismo a sectores socialistas, marxistas, comunistas. En este caso, nosotros que somos nacionalistas, en muchos casos, como el mío, peronistas ortodoxos, ¿cómo nos podemos posicionar frente a estos dos agrupaciones políticas que parecen que están copando el espectro nacional? Bueno, en realidad, la gran incógnita que se nos plantea en esta época es si el sistema está funcionando. Porque en realidad estas dos fuerzas no representan lo que realmente dicen que son. El PRO Cambiemos, que tiene una base fuerte también del radicalismo, tiene confundida su identidad. No saben bien hoy qué son. Sobre la base de un partido pequeño como es el PRO, es un partido chico, logró casi a un través de la partido figura, vecinalista, que su claro, fuerza es la ciudad de Buenos Aires. esa es la realidad. Y a partir de la figura de Macri, apareciendo como dirigente, logró cooptar a sectores del radicalismo, fundamentalmente, y algunos sectores menores del peronismo. Y por el otro lado está el Frente de Todos, que se dice peronista, pero como vos bien decías hoy, de peronista tiene poco, inclusive tiene figuras importantes dentro de sus cargos que vienen del Partido Comunista, como Heller en Capital Federal, Kicillof, que es de origen marxista, y tantos otros miembros que confunden a los peronistas ortodoxos, o a muchos peronistas, y les hacen creer que es una alternativa. En realidad hoy no está habiendo una alternativa nacional, no existe una alternativa nacional. Se ha diluido en esta, producto de la propaganda, de las Pero grandes vamos a un campañas. régimen de dos partidos que aglutinen todo el espectro electoral. Vamos a un Bueno, régimen bipartidista. eso es lo que intentan. Lo hacen disfrazándose.
el Frente de Todos lo hace a partir de decir que el peronismo es un movimiento y que es un movimiento amplio que lleva a izquierdas, derechas, centro, y el otro que no se sabe bien doctrinariamente cómo se define, pero sí como un partido más de centro, conservador, pero en realidad muchas de las medidas que Macri tomó se acercaban más a un progresismo también, así que hay una confusión ideológica muy grande en nuestro país en estos momentos. Yo creo que ahora no hay alternativas, o no se presentan alternativas, entonces siguen figurando, pero vos fíjate, Juan Cruz, que estos dirigentes van pasando de un partido a otro sin mayores prejuicios. Así es. Es decir, Pichetto puede ser ahora un candidato de Macri cuando fue presidente del bloque de senadores. Por ejemplo, un caso emblemático, Martín Lustó, que fue ministro del kirchnerismo, hizo la resolución 125 y ahora es senador de Juntos por el Cambio. Bueno. O Massa, que se pasó denostando al kirchnerismo y terminó siendo quizás el mayor impulsor o el que le dio la diferencia para que Alberto Fernández y Cristina de Kirchner llegaran a la presidencia. Pero ¿qué hacemos los que no nos sentimos representados ni por el kirchnerismo ni por el macrismo? Lo que pasa es que estamos viviendo un momento único, que no hay que desvincularlo de la situación mundial. El mundo está viviendo una situación particular. Nosotros estamos en una confrontación, producto del intento del nuevo orden mundial y de la globalización, de instaurar un sistema socialista en casi todo el mundo. El nuevo orden mundial tiene una base doctrinaria socialista, marxista. Por eso la nueva potencia del nuevo orden mundial es China, y no Estados Unidos. Pero China tiene un componente capitalista muy fuerte. Por ahí en el discurso dicen que es marxista, pero son dueños de bancos, manejan tecnología, economía. El marxismo fracasó desde el punto de vista económico. Entonces asumió al capitalismo como el sistema económico. Pero doctrinariamente, para el control de masas y para el control del pueblo, el sistema mejor para ellos es el marxista. China gobierna el Partido Comunista, con una economía liberal, abierta al mercado. Eso es una cosa muy hábil, que en Europa se llama socialdemocracia, que es la de Sánchez en España y en algunos otros países europeos. Es decir, es un engaño. Doctrinariamente, el nacionalismo en la Argentina y en el mundo era equidistante del marxismo y del liberalismo. Y del capitalismo. Una tercera posición, como decía el general Juan Domingo Perón. Una tercera posición que ellos han diluido, siempre la han visto como el enemigo. En el fondo, tanto el liberalismo como el marxismo no son enemigos reales. Se mueven por intereses y se alían y se separan y tienen un solo enemigo común, que son los nacionalismos. Ellos odian a los nacionalismos, lo ven como el enemigo. Lo único que se opone al nuevo orden mundial es el resurgimiento de las naciones, en su individualidad, en su tradición, en sus características. Y esto lo llevan acompañado de una campaña muy fuerte de desculturización y descristianización de Occidente. Lamentablemente. Por eso vemos todo esto de los derechos humanos, de los movimientos LGTB, de la destrucción de la familia, de la persecución a las iglesias y a las religiones, que lo estamos viendo en los medios de comunicación masivas, pero también lo vemos desde el punto de vista de leyes. Ahora nosotros estamos en un momento gravísimo en nuestro país y en el mundo producto de la pandemia. Pero en lugar de estar legislando y viendo los problemas que van a vivir los ciudadanos a partir de que termine esta pandemia o durante la misma pandemia, la mayoría de los legisladores en la Argentina están preocupados por darle derecho a los LGTB para financiar el aborto, para sacar la ley del aborto. Es decir, continúan con estas políticas de destrucción de la familia. Inclusive, ayer leía que un grupo de diputadas quería que el documento nacional de identidad no diga más sexo, masculino y femenino, sino que diga indiferente. Cada uno elige de acuerdo a su percepción. La mayoría de estas legisladoras son del macrismo. O sea, el macrismo que se muestra como una alternativa, como tú bien lo dijiste, es la cara de la misma moneda. Y por eso, fíjense, Macri dice estoy en contra del aborto. Y resulta que Lipovetsky, el presidente de su bloque de diputados, presenta 2 veces la ley. Y no sale, pero no obstante siguen adelante con los protocolos. Ayer en Naciones Unidas no pudieron votar una ley obligatoria de aborto en todos los países. Es decir, hay una resistencia mundial a esto. A esto hay un montón de cosas más, a la pérdida de la identidad nacional, a la destrucción de los símbolos patrios, a cambiarnos el idioma y el lenguaje. O de formar lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no es xenófobo ni racista. El nacionalismo defiende
los valores, las tradiciones, la cultura de su patria y busca un integracionismo, como decía el general Perón y el coronel Seinaldín cuando creó el MINEI, el Movimiento de Identidad Nacional e Integración Iberoamericana. O sea, esta imagen de que el nacionalismo es xenófobo es una caricaturización mal hecha de lo que significa el sentir nacional. Y bueno, pero ellos lo usan. Vos fíjate que a cualquiera que no piensa como ellos lo acusan de fascista, de nazi, es decir, buscan descalificarlo. Como vos dijiste bien, el nacionalismo es un profundo sentimiento de amor a la patria, a las tradiciones, a los valores, a la familia, a la Y con religión. En el respecto caso a las otras identidades culturales. Es que ahí está el tema. Acá confunde. La democracia es el gobierno de las mayorías que respetan a las minorías, pero no es el gobierno de las minorías que le imponen a las mayorías. Y acá nos quieren imponer a todos que pensemos igual de lo que piensan algunos. Es decir, indudablemente todo este movimiento feminista que tiene, como todas las cosas, algo bueno, porque nadie puede estar a favor de la violencia contra la mujer, pero aprovechan y lo mechan con temas gravísimos, destrucción de la familia y hacer el matrimonio igualitario y todas estas cosas que en realidad representan a pequeños grupos de la sociedad, se los quieren imponer a todos. Si es que no está de acuerdo, enseguida es acusado por el INADI o es perseguido, lo cual es una barbaridad, porque vuelvo a repetir, la democracia es el gobierno de las mayorías que respetan a las minorías, pero no las minorías que imponen. Y acá no se están imponiendo, porque acá la primera revolución fue contra Dios. Dios no existe, que fue el marxismo. Y sobrevaloraron la razón y la ciencia. Pero después dijeron que la razón tampoco era, ni la ciencia. Por eso ellos niegan la existencia de la persona del momento mismo de la concepción. Y han encontrado una figura terrible, que es la de la percepción. No importa lo que sos, sino lo que percibís que sos. Pero no es solamente eso. Es decir, si yo me percibo un chico de 6 años o una nena de 8, está bien que me lo perciba. Sino que te obligo a vos a percibirme como yo me percibo, porque si no me estás discriminando, lo cual es una barbaridad. Y produce toda una aberración que se está naturalizando y Como para yo lo cual lo se usan... digo en broma, o sea, digamos, con este concepto, si yo me percibo que soy Juan Domingo Perón, me tienen que dar un DNI que diga Juan Domingo Perón, o si no me estarían discriminando. Por Siguiendo esta supuesto. Bueno, lógica, yo lo planteo se vuelve fundamentalmente la desde el punto de locura. vista del género y del punto de vista sexual. Es decir, si un hombre se percibe una nena de 4 años, vos tenés que autorizarla a ir a un jardín de infantes porque él se percibe así. Si vos no lo percibís como él se percibe, lo estás discriminando. Esto que es una locura, que es una barbaridad, no es una cosa casual. Esto tiene por finalidad destruir todo lo que sean principios, valores y demás. Incluso a nivel Todos son político derechos. lo vemos. Hay un ciudadano venezolano que se percibe presidente, que es Juan Guaidó, y algunos países lo reconocen. O sea, esto termina en una locura realmente de consideración internacional y política. Esto sirve para todo porque es un tema psicológico, no es un tema científico. Es decir, la percepción es un tema que tiene que ver con la psiquis. Y entonces cada uno hace lo que quiere y cada uno dice lo que quiere y el que se opone es un retrógrado, un discriminador, un atrasado mental, un tipo dominado por la religión, porque acá hay un ataque muy grande contra la fe. También el grito de Dios ha muerto del marxismo está siendo llevado a cabo. Para eso se usan las grandes cadenas de medios, como CNN, y grupos de Facebook y esos medios que llegan a todo el mundo y empiezan a hacer aparecer lo anormal como normal. Lo común, porque muchos lo hacen, como normal. Y la normalidad, ¿quién la define? La define el orden natural. Esa es la normalidad. Ahora ellos niegan el orden natural. Ya no existe el orden natural para ellos. Ya no existía el sobrenatural a negar a Dios. Y ahora tampoco existe el orden natural de la naturaleza. Entonces estamos en momentos cúlmines del mundo y también en la Argentina, porque la Argentina va a tener que enfrentar esto. Y no es lo que piensa la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos son gente de bien, que busca una vida en su patria, en su tierra, que defiende la propiedad privada, que le cuesta sacrificio lograr su casa, su auto, si lo tiene, que debe ser caritativo y debe ayudar a los que no tienen, pero eso no quiere decir de que creemos un Estado de los que no tienen y que creamos que todos vamos a estar bien porque todos estamos para abajo, que es lo que buscan con este socialismo de igualdad. No quieren que todos estén bien, quieren que todos estén mal, pero que todos estén mal. Por eso prefieren destruir los hilos bolsa en el campo, como están queriendo ahora,
destruir, quemar las cosechas, que es lo que, por ejemplo, Evo de Bonafini llama a hacer, en lugar de buscar una justa distribución de la riqueza. Y eso es doctrina social de la Iglesia, que el peronismo lo tomó en gran medida. Justa distribución de bienes, participación en la ganancia, pleno empleo, salario justo, derecho a huelga, eso es doctrina social de la Iglesia, eso no es marxismo. Y el peronismo lo supo tomar con las leyes, con muchas leyes que las puso en marcha. Entonces, ahora también defiende el tema de la propiedad, porque el hombre tiene derecho, producto de su trabajo, a tener un bien que es de él, no es del Estado ni de la sociedad en conjunto, es propio. Esa es la defensa del derecho a la propiedad. Bueno, acá no quieren eso. Acá por un lado hay una exacerbación de la propiedad y de la riqueza, que es el capitalismo, y que no le importa qué le pasa al resto. Y hay otro sector que quiere una igualdad, pero achatada, para todos igual, en la miseria, en la pobreza, como ha pasado en Cuba, como pasó en la Unión Soviética. ¿Qué se puede hacer Donde desde había... Argentina para remediar esta situación? Yo creo que nos tenemos que unir todos los nacionales, que hay muchos, y hay en todos los partidos, hay en el peronismo, en el nacionalismo católico, en el radicalismo, en los ¿Por conservadores, en qué los nunca se partidos une progresistas. el nacionalismo? Quizás la división que se puede hacer del nacionalismo, que está el nacionalismo con una fuerte tendencia antiperonista y los nacionalistas, como nuestro caso, que somos peronistas. Puede ser que una de las divisiones es la figura egregia del general Juan Domingo Perón. Sí, acá han creado esa dicotomía. Además, cuando vos hablas de General Perón, vos no puedes hablar de un General Perón, como no puedes hablar de nadie, de nuestra patria, de nuestra historia, como una persona en su todo. Hay evoluciones, hay cambios, hay el Perón del 43, el Perón del 45, el Perón del 51, el Perón del 73, del 55. Es decir, hay diferentes situaciones en el transcurso de la historia que te acercan o te alejan de una figura. Indudablemente esa división que han producido en la Argentina entre peronistas y peronistas lo único que hace es dividir a nuestro país. Acá la división real es argentinos que están a favor de su patria, de su tradición, y los que no lo están. Los que están pensando en internacionalismos, en aceptar el yugo de poderes mundiales. Yo me acuerdo bien cuando el juicio, en el año 91, después de los hechos del 3 de diciembre del 90, cuando el coronel Zeneldín, delante de 6 jueces de la Cámara Federal, les explicó lo que le iba a pasar a la Argentina. Y si alguno tiene oportunidad de ver ese alegato y el alegato de otros jefes que hablaron ahí, van a ver que todo lo que está pasando ya se había dicho. Y en esa época muchos sectores lamentablemente lo consideraban a Zaineldin un fanático, un loco, pero el tiempo lamentablemente le dio la razón. Cuando él dijo, cuidado con el poder chino, se burlaron. Y mira ahora cómo estamos. China con bases en la Patagonia Argentina, China ocupando Cuando habló del puertos. narcotráfico, en la década de los Bueno, 80. y la subversión en la década del 70. Cuando dijo que venía la guerrilla, lo dijo bastante antes que apareciera formalmente, se burlaban. Siempre pasa lo mismo. El que sabe ver un poco más allá no es reconocido en su tiempo y en su momento. Y él habló del nuevo, nosotros sacamos en esa época, en el año 1992, sacamos un libro sobre el nuevo orden mundial, que lo firmó el coronel Zeneldín. Después él denunció toda la penetración del narcotráfico por el norte argentino y cómo Argentina se iba a transformar de un país de consumo en un país de tráfico de drogas. Antes era un país de tránsito de drogas, por ahí iba a Europa a partir de los puertos argentinos, pero Argentina se ha transformado en un país de tráfico de drogas. Cuando habló de la destrucción de la familia, cuando habló de que iban a incentivar la subpoblación, porque nosotros somos un país con 40 millones de habitantes, inmenso. Lo que nosotros tendríamos que estar fomentando es al revés, el crecimiento poblacional para ocupar espacios que están vacíos, por supuesto con políticas económicas, con Como el caso de la políticas... Patagonia, que es Sí, la considerado un Patagonia que está en territorio peligro. despoblado. Y ahora escuchamos que esta gente pira así a ver cómo se reacciona a la disolución de las Fuerzas Armadas, aduciendo la mentira de la inexistencia de hipótesis de conflicto. Las hipótesis de conflicto existen siempre, no son unilaterales, no es porque yo no quiero tener, no existen. Y aparte hoy Hipótesis en de día conflicto las existen a Fuerzas partir de que... Armadas tendrían que cumplir un rol importante, sobre todo en la sanidad militar, y lamentablemente no los convocan como debería. Su primera misión es la disuasión. Es decir, mientras vos tenés Fuerzas Armadas fuertes, las Fuerzas Armadas evitan que otros quieran lo que vos tenés. Esa es la primera misión. Y acá hay varios que quieren lo que tenemos, los chilenos, Inglaterra, las Malvinas, hay intereses, hipótesis de conflicto económicas.
o estratégicas como el petróleo, en Vaca Muerta, como energéticas. Es decir, no es solamente militar la hipótesis del conflicto. Y después, indudablemente, siempre ha cumplido una función social muy importante la Fuerza Armada. Ya lo hemos visto como tuvieron que recurrir ahora por el tema del Funciones alimento. topográficas, meteorológicas. Es que antes, cuando se hicieron las fabricaciones militares, cuando el general Sabio y el general Mosconi desarrollaron Mosconi todo el tema petrolero y el general Sabio todo el tema de la industria militar, lo hacía con una doble finalidad, no era solamente bélica. Las fábricas militares fabricaban cañones, pero fabricaban vagones de ferrocarril. La fábrica ECA era de conductores eléctricos, hacía todo el cableado para la República Argentina que se necesitaba. La fábrica de pólveres explosivos producía los explosivos para las minas. Es decir, no era, había una visión integral de país. Lo que pasa es que lo que nosotros no tenemos son estadistas, lo que tenemos son politiqueros baratos que lo único que quieren es llegar al poder y mantenerse en el poder a cualquier costa y enriquecerse a través del poder. Siempre se habla de una línea histórica en Argentina, San Martín, Rosas y Perón. Y yo me animaría a incluir San Martín, Rosas, Perón y Seineldín. En este caso, ¿cómo se debe recordar esta figura tan importante que tú tuviste la suerte y el honor de estar trabajando junto a él, ser discípulo de él, que lamentablemente este año, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, la gente parece que se está olvidando? Sí, en el corazón de todos nosotros está. El coronel era un hombre que veía más allá. A lo mejor muchos estaban esperando un líder, un conductor político. El coronel era un líder carismático, tenía una fuerza espiritual tan grande que seducía a la gente. Y tenía una visión del mundo y de la Argentina que no la comprendían en su época y que lamentablemente tampoco la comprendieron los generales. Que en lugar de estar al servicio de proyectos extranjeros, tendría que haber estado al servicio de un proyecto nacional, como él siempre lo pensó. Pero el coronel podía entrar desde una villa miseria hasta el salón más importante y era respetado, escuchado y admirado por los que lo conocían. Por supuesto que también fue Incluso en denostado. otros países, en Panamá fue el encargado de armar las fuerzas de defensa. Lamentablemente después vino la invasión en el año 89, pero Y el bueno, coronel vos Seineldin imagínate. estaba avisorando este conflicto que podía hacer el imperialismo norteamericano contra el pueblo panameño. Y bueno, pero vos pensás que nosotros desde la cárcel, el coronel me encargó a mí, yo fui cofundador y primer secretario general del Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana, el MINEI, que vos nombraste. Por supuesto, el jefe era el coronel y yo era el secretario general, y nosotros teníamos conexión con todos los sectores nacionales de todo el continente en resistir a la destrucción del continente. Y lo veían al coronel como una figura irreemplazable a nivel continental. O sea, El la falla prestigio que de tenía. Seineldin se podría decir que fue un líder carismático y no un líder político. No, a él no le interesaba la política esta que vivimos. Él no podía aceptar, él mismo decía yo que estaría haciendo en un congreso en la Argentina donde en realidad no llegan los mejores, ni los más capaces, ni los más idóneos, ni los más honestos. Llega gente haciendo cursos a veces de honor de haber robado más, de haber sido sinvergüenza, de arrastrarse, de perder los valores. No, él ahí no se hubiera visto jamás. No, yo siempre decía que si en la Argentina hubiera habido una figura diferenciada entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado, el coronel Seineldin era para ser la figura de jefe de Estado, no jefe de gobierno. Una cosa es conducirlo de todos los días y manejarse con toda esta gente, y otra cosa es ver los grandes problemas de la nación. ¿Cómo ves al gobierno del presidente Alberto Fernández? Lo veo como un gobierno bicéfalo, débil, en la medida de que Fernández lo sabe, que llegó al poder gracias a Cristina Kirchner, si no, no hubiera llegado, y Cristina sabe que llegó gracias a la figura de Fernández, porque tampoco hubiera llegado. Es decir, hay que reconocer que Cristina Kirchner es una hábil política. Así como Macri se equivoca y se lo lleva a Pichetto, que no arrastraba nada, ellos se juntaron, pusieron una figura más aceptable como la de Alberto Fernández y buscaron una alianza más real como la de Massa, que les dio votos, porque Massa tenía un 20 y pico por ciento de la provincia de Buenos Aires. Ahí sí sumaba votos. Entonces hicieron una jugada muy hábil, que Cambiemos no la supo ver, y ganaron. Pero es un gobierno débil, un gobierno con deuda, que tiene que ver con el gobierno de Macri, pero también la traían ellos de atrás. Acuérdense que gobernaron 12 años, con un país agotado económicamente,
y desde el punto de vista anímico también, porque la gente en nuestro país viene escuchando hace más de 3 décadas que hay que ajustarse el cinturón, que hay que apretarse, que ya vamos a salir, que siempre echándole la culpa a los demás, pero la Argentina cada vez está peor. Lo veo muy difícil. Yo el día después no me preocupa tanto la pandemia, me preocupa más cómo vamos a seguir después de la pandemia. Salvo que estos quieran que esto se agrave para llevarnos a un socialismo. O para no Socialismo convocar a las elecciones legislativas del año próximo. Y bueno, de cualquier manera, lo tremendo es que tampoco vemos nada del otro lado. Es decir, ¿qué hay del otro lado? Macri, otra vez. No, acá hasta que no surjan figuras políticas de peso que realmente quieran al país y que la gente logre comprenderlos, aceptarlos y apoyarlos para que lleguen al poder, va a ser imposible. Si no, con plata, medios de comunicación y mentira, se van turnando en el poder. Ese bipartidismo que vos decís existe, se llame Cambiemos o se llame Todos por el Frente de Todos. Mañana se llamará de otra manera, pero siempre ¿Qué son pasó los con mismos las partidos. bases del Partido Popular de la Reconstrucción que tú presidías? Mucha de esta gente está en contacto conmigo. Yo dejé la parte de política práctica después de 14 años de sacrificio y de un esfuerzo muy grande que no da resultados porque vos no podés competir contra millones y millones de dólares y los medios de comunicación de parte de ellos siempre, divididos. Si vos hoy mirás la televisión, de los canales de televisión, vos tenés bien claro cómo está dividido el espectro, que apoya a uno, que apoya al otro. Nosotros somos el enemigo. Nosotros siempre vamos a ser el ¿Se enemigo. puede decir que el único canal nacionalista es Tele1, Toda la Verdad Primero, que dirige Juan Manuel Sí, Sanguinetti? Tele1 y con su noticiero internacional están haciendo una obra tremenda. Juan Manuel está haciendo un sacrificio, un esfuerzo para decir una voz diferente, porque si no todo es lo mismo. Es decir, no, tendrán matices diferentes, TN, de C5N, en cuanto a quién apoyan y quién no, pero en la política general y mundialista dicen lo mismo. TV1 dice la verdad sobre la lucha que existe entre el nuevo orden mundial y el resto. Sí, yo lo apoyo totalmente y reconozco el esfuerzo que están haciendo y el sacrificio que hacen para poder sacar, con el alcance lamentable que puede tener, pero que creo que cada día está creciendo más. Otro Lo bastión mismo del que usted nacionalismo era la revista Cabildo, que dirigía el doctor Caponeto. Sí, creo que ya no salen más. Ese le pasó lo mismo que pasaba con la revista que sacaba yo, Políticamente Incorrecto, bueno, con una difusión muy limitada y cuesta mucho mantenerla en el tiempo. Ellos cuentan con fondos ilimitados para la propaganda, ilimitados. Si vos gastás 10.000 pesos o 100.000 pesos que te Entonces, producen, ¿qué hay que hacer, Gustavo? ¿Resignarse? ellos gastan 100 millones. Hay que seguir trabajando, no hay que perder las esperanzas, hay que recuperar a la gente, porque creo que la gente cada vez les cree menos, cada vez se engañan menos. Hay que ver cómo se agrava la crisis después de esta pandemia, qué va a pasar con el desempleo brutal, qué va a pasar con la seguridad, y ahí la gente ya no le va a importar el macaneo, que sirve para ganar elecciones o para mantenerse en el poder en situaciones normales. Ahí van a aparecer los pilotos de tormenta que van a tener que sacar el país adelante antes que se suma en una crisis terminal, me parece, ¿no? De ser un Estado fallido. ¿Cómo están armando los preparativos para el 2 de septiembre? La fecha del Y bueno, fallecimiento del coronel. nosotros siempre hacemos una ceremonia, pero como siempre quería él, nos preparamos más para el 3 de diciembre. Esa es la fecha que nosotros en el cementerio De Chacarita. de Chacarita siempre vamos, se hace una misa y se invita mucha gente, la organiza el Mayor Abete, y la fecha de fallecimiento nosotros vamos a la misa, fundamentalmente, pero el 3 de diciembre es donde nosotros vemos la figura de él haciendo el último intento, el último grito, la última carga de caballería para tratar de salvar la patria. La última pregunta, Gustavo. ¿Qué opinas de la figura de Jair Bolsonaro, que muchos lo consideran un nacionalista, pero el discurso por ahí tiene componentes nacionalistas, pero en el hecho, en el gobierno en sí, demuestra que es proimperialista y liberal? Mira, acá los países están tomando posición. O vos, yo no voy a hacer la apología de Trump ni de Bolsonaro. No Pero digo acá vos estás Bolsonaro viendo, porque Bolsonaro fue capitán del ejército, tú fuiste capitán del ejército, tienen la misma formación.
Sí, Bolsonaro, primero, no le den mucha importancia a lo que dicen los medios argentinos, que hablan mucho de los otros países y poco del propio. Se dedica más a hablar de Estados Unidos últimamente y de Brasil, porque esos dos países hoy, no los países en sí, sino los que lo lideran, no representan al nuevo orden mundial. Todos hubieran querido que hubiera ganado Hillary Clinton, esta gente que representa el nuevo orden mundial en Estados Unidos, y que por supuesto hubiera seguido Lula o Dilma Rousseff. Les ha roto los esquemas, como Putin en Rusia. Esos liderazgos a ellos no les gustan, porque ellos buscan la destrucción de las naciones. El nuevo orden mundial es un nuevo gobierno mundial, un gobierno único. Entonces no aceptan líderes buenos o malos, pero que tengan su propia característica. Acá no hay un día que vos no mires un programa de televisión que lo ataquen a Bolsonaro, que se dediquen más a mirar a la Argentina. Y yo quiero esperar a ver qué pasa cuando haya elecciones en Brasil. Porque una cosa es lo que nos dicen a nosotros y otra Pero cosa igual es lo es que pasa. desastrosa la gestión de Bolsonaro. Esto es Y no, innegable. yo lo escucho un poco a veces a Gustavo Segret, que está allá, y él dice que no es así, que hay por parte importantísima de la población que lo apoya. Lo que pasa es que estamos en un dilema que nos han puesto, que es, o nos encerramos en nuestras casas, se destruye la economía nacional y no mueren muchos, o seguimos una vida lo más normal posible, con los cuidados que hay que tener, y no permitir que se destruya la economía de tu país, porque las consecuencias posteriores, cuando termine la pandemia, cuando vos tengas millones de desocupados, cuando tengas los negocios cerrados, cuando no tengas plata, entonces cuando aumente la delincuencia, los suicidios, el hambre, la desesperación, entonces ahí vas a ver las consecuencias. No podemos ver las consecuencias, si murieron 3.000 o si murió 10.000 o si murió 20.000. Vos lo vas a tener que ver dentro de 2, 3 años, cuando veas las consecuencias de la post-pandemia, de los que murieron por hambre, los que murieron en la miseria, los que perdieron todo su capital, los Sí, que es se como el caso de la suicidaron. guerra y la posguerra. Las consecuencias, por ejemplo, de Malvinas se vieron luego de la guerra. Los Y suicidios, bueno, el abandono, por la eso falta de en respeto. Europa ya están reacios a la cuarentena, porque han vivido la guerra. Y vos lo veías cuando veías las películas o las filmaciones documentales de Medio Oriente, y vos decías, mira, están bombardeando Beirut. Y a 5 cuadras del bombardeo estaban comprando en el mercado. Decían, pero ¿cómo la gente no se cubre? Porque la gente llega un momento que debe elegir entre morirse, si le toca, por la peste, por la guerra, o morir después de hambre. Es difícil el tema. No es tan fácil decir, nos encerramos todos, no salimos, decimos al mundo que tenemos pocos muertos, que somos un ejemplo. Ahora la economía destruida, la desocupación va a ser tremenda, el hambre va a ser tremendo. Argentina estaba mal antes de la pandemia, ¿te imaginás después de la pandemia? Los problemas psicológicos, estrés, depresión que mucha gente está padeciendo, lamentablemente. ¿Cuánto se está emitiendo? ¿No sabes la inflación que va a haber después? Salvo que haya un acuerdo que nosotros desconozcamos, que yo le tengo miedo también, que cambiemos de amo, de collar, pero no de perro. Como decía ¿Entendés? Jaureche. Y bueno, porque que dejemos de ser sirvientes de Estados Unidos para ser sirvientes de China o de alguna otra potencia. Y entonces que ellos nos aseguren algún beneficio económico a cambio de que nosotros nos entreguemos. Hay que tener mucho cuidado, nunca hay que mirar en lo inmediato. Por eso la figura del estadista es el que mira más allá. Y el otro mira en lo inmediato. Entonces no es solamente cuánta gente muere, porque ahora vos fijate, nosotros estamos encerrados hace 120 días casi. Y sigue habiendo muertos. Y cada vez hay más muertos. Y entonces, ¿qué va a pasar dentro de un mes? ¿Qué van a hacer? El 17, ¿van a levantar la cuarentena? Y si levantan la cuarentena y tenemos mucho más muertos, que perdimos 120 días de negocios cerrados, de gente que no tiene para Aparte comer. se especula que el mayor pico va a ser cuando recrudezca el invierno, como pasó en Y Europa. bueno, Ahora salen porque es el verano, pero ahora ahora, viene el ¿cómo invierno aguanta un en el país próximo parado tiempo. 6 meses? ¿Cómo aguanta un país parado? Un país pobre como nosotros, porque somos pobres y endeudados. 6 meses que la gente no pueda trabajar, que no pueda pagar el alquiler, que no pueda llevar comida a la mesa, que no pueda pagar el colegio de los hijos, que no pueda, los más pobres que no puedan salir a cirugiar como hacían o a cartonear o a hacer changas, porque el trabajo informal es muy grande en la Argentina, pero Sí. tampoco pueden salir. No, hay que ver las consecuencias generales, por eso hay que hacer un análisis general, no es solamente un problema de salud. Es un problema de salud, es un problema económico, es un problema de organización social. Bueno, veremos qué pasa. Hay que encomendarse a Dios, otros no queda. Muchísimas Entre gracias, otras cosas, Gustavo.
No, al contrario, un gusto y un saludo muy grande a tu audiencia.